Muy buena tarde a todos, a todas. ¿Cómo les va? El día de hoy estamos muy contentos porque, bueno, parte de este webinar que vamos a trabajar todo el mes de junio, que hemos dedicado al tema del Día Mundial del Medio Ambiente, el día de hoy, el 18 de junio, se celebra el Día de la Gastronomía Sostenible. Este fue promulgado por la ONU en el año 2016. Es muy reciente. Y el objetivo es crear conciencia para adquirir nuevos hábitos alimenticios que contribuyan no solo al bienestar de la población mundial, sino también a la protección y preservación de los recursos que provienen de la Tierra, para vivir en un planeta más sostenible. Y bueno, esto da apertura para que reflexionemos sobre todo lo relacionado a la diversidad natural, a los orígenes de las expresiones gastronómicas derivadas muchas veces de la ubicación geográfica, de las condiciones climáticas o del uso y costumbre tradicional de sus habitantes. Es por eso que la presencia el día de hoy del maestro Pedro Luna Jiménez es muy importante para estas charlas, porque, bueno, quien no lo conozca, vamos a dar un poquito a hablar de él. El maestro es maestro en antropología social, es profesor e investigador de la Unidad Académica de Economía de la Universidad Autónoma de Nayarit y tiene diversas publicaciones con temáticas históricas sobre el siglo XIX, particularmente en Nayarit. Pero lo que más nos llama la atención en esto son sus estudios gastronómicos, porque el maestro Pedro no solamente parte del tema de la técnica, de la cocina, del recetario, lo culinario, sino la gastronomía como la historia, como la cultura, y además le gusta mucho reflexionar sobre la importancia que tuvo toda esta región en el hecho de que estuviera tan cerca del puerto de San Blas, y bueno, que de aquí llegaba todo tipo de ingredientes para la cocina, vinos, cervezas, especias, y estas influencias que vienen a generar un proceso de identidad en toda esta comarca, ¿no? Y por eso, pues, es muy importante para nosotros que el maestro Pedro nos esté acompañando de estas conversaciones y que siempre su expertise en el tema y además esta pasión que él imprime a todos estos detalles hacen que nosotros a cada vez que hablamos con él no solo crezcamos como personas, sino que nos identifiquemos mucho más con nuestro territorio y que amemos más nuestro estado y nuestra región. Entonces, maestro Pedro, bienvenido. Estamos aquí listos para conversar con usted y pues muy ansiosos de escucharlo. Bueno, decir en primer lugar que me da mucho gusto estar en este conversatorio, en este tiempo de esta crisis, en este entorno de salud pública. Se nos ha dado la oportunidad de conocer otras formas de comunicarnos con los demás y sobre todo de tenernos un poco de paciencia para ir avanzando en estas nuevas tecnologías. Creo que con el maestro Eduardo Gómez y un servidor compartimos esa experiencia a veces de dificultades, llena de dificultades, de ansiedad, no le vaya a ir apachurrando una tecla por ahí que no sea la adecuada y tengo que iniciar otra vez, etcétera, ¿no? Entonces, ha resultado esto finalmente ser una maravilla, decir que me da gusto que esté por aquí Fernando, Marta Cecilia, Lucy Barra, Wendy Carvajal, etcétera, Jocelyn, en fin, me da mucho gusto que estén aquí y sobre todo que algunos de ustedes tienen mucho que ver con esta cuestión de la gastronomía y de la academia en torno a la gastronomía. Entonces, yo quisiera aparte, quiero decirle a Pau que yo cuando menos acuerdo me voy sobre un tema y que ella tiene toda la libertad del mundo para reorientarme por ahí a los propósitos iniciales de este conversatorio. Fíjense que
quiero, a partir del título que se presenta ahí en este cartelito muy bonito que se hizo para la invitación sobre sustentabilidad, gastronomía, historia y Nayarit. Quisiera hacer sencillamente dos acotamientos. Un primero es muy sencillo. Cuando hablamos de sustentabilidad, claro que nos vamos a estar refiriendo a cómo los sistemas biológicos se mantienen productivos con el transcurso del tiempo. Se refiere también esta idea de la sustentabilidad al equilibrio de una especie con los recursos de su entorno. Por extensión, se aplica a la explotación de un recurso por debajo del límite de renovación de estos. Es decir, en todo este entorno de necesidades que las podemos concentrar en tres grandes ejes, que es la casa, el vestido y el sustento, tenemos que estar pensando en que con nosotros no se va a acabar el mundo, que tenemos que dejar un entorno que siga dando estos tres, respuesta a estos tres ejes de necesidades básicas. Sobre la gastronomía, lo elemental se refiere a la ciencia y arte que estudia la relación del ser humano con su alimentación y su medio ambiente o entorno. El gastrónomo, es decir, quien estudia estos fenómenos, es el individuo que se preocupa de este arte. A menudo se cree que el término gastronomía únicamente tiene relación con el arte culinario y la cubertería en torno a una mesa. Sin embargo, esta es una pequeña parte del campo de estudio de dicha disciplina. Por lo tanto, no siempre se puede afirmar que un cocinero es un gastrónomo. La gastronomía, además de estudiar, la gastronomía estudia varios componentes culturales, tomando como eje central la comida. La gastronomía, además de estudiar el cómo las personas están conectadas en cuanto a su nutrición, también estudia su procedencia. Esto quiere decir que se estudian factores como las costumbres, el lugar, el credo religioso e historia. Estos cuatro componentes son también los objetos de estudio que la gastronomía utiliza para estudiar a fondo su procedencia, etc. Es decir, la gastronomía es la disciplina que nos está invitando a que reflexionemos sobre qué es lo que comemos, de dónde viene lo que comemos, en qué lugares comemos eso que comemos, en qué fechas comemos tales o cuales cosas, tales o cuales alimentos, y en qué fechas no los incluimos en nuestro patrón de consumo. A principios del siglo XX, ¿qué consumíamos en esta región? Cuando está avanzando todo este proceso de dominación española, ¿qué consumen los habitantes de Tepic? Como decía Paola hace un momento, ¿qué importancia pudo haber tenido la existencia de un puerto como San Blas, que te vinculaba a la dinámica de la economía mundial, pero esta economía que no era únicamente llevar maquinarias nuevas, no,
llevar materias primas, etcétera, para una industria textil en Inglaterra, etcétera. No, esta economía mundial en donde con mucha facilidad circulaban por ahí toda una serie de elementos que posteriormente funcionarían como ingredientes en las actividades de cocina. Entonces, esta es la situación. Quizás a mí me gusta mucho en esta cuestión, en esta cuestión como historiador, me gusta mucho reflexionar sobre cómo se va conformando un patrón de consumo alimentario en una determinada población. Y de entrada, los dos factores que van a estar influyendo directamente en esa conformación de un determinado patrón de consumo alimentario, uno, va a ser lo que un primero tiene que ver con lo que el entorno natural te está ofreciendo inmediatamente. Esa es una cuestión hermosísima. Vivir a la orilla de un río, vivir a la orilla de un estero, vivir a la orilla de una montaña, en fin, vivir a la orilla del mar te significaba tener resuelto en gran medida tu consumo ordinario de ciertos alimentos, con sus tradiciones, con sus costumbres, con sus tecnologías, etc. Pero también por otra parte, que tiene que ver, aparte de este entorno inmediato que ahí lo tienes, es lo que te llega también a tu consumo por medio de los intercambios. Por medio de los intercambios. Estos intercambios a veces son tan cercanos como decir Tepic, Jalisco, tan cercanos como Las Peñas y San Sebastián del Oeste, tan cercanos como Santa Teresa y Jesús María, pero tan distantes como nuestra sensibilidad nos permita localizarlos actualmente en uno de los grandes centros comerciales donde por ahí asistimos a veces a comprar determinadas cosas, ¿no? Ahorita que estoy comentando esto, yo me recordaba cuando a mi papá un doctor le decía, fíjese que usted debe de dejar de consumir esto, esto otro, y 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 le hizo toda una lista, y luego ya después llega mi papá a la casa y dice, y este doctor piensa que le voy a estar haciendo caso. Y dice, no, pero entonces ahora es tan fácil decir, no, mire, lo que usted puede consumir es esto, esto otro, y esto otro, y esto otro, y acérquese a un entorno de proveeduría como estos grandes centros comerciales y ahí los va a estar localizando. Bueno, entonces, esa proveeduría desde dónde llega, cómo llega, etcétera, ¿no? Pero en esta cuestión de la idea de sustentabilidad, yo quisiera centrar mi atención en Nayarit y cómo han sido estos entornos naturales que se han encargado o que por muchos siglos se encargaron de ser la despensa inmediata para una importante cantidad de habitantes. La despensa inmediata de que nomás con estirar la mano ahí los tienes, etcétera. Y cómo han ido cambiando, cómo se han ido transformando a través del tiempo estas diversas prácticas de búsqueda, de actividad, de incorporaciones tecnológicas que han traído consigo en un momento dado que estos ecosistemas entren en una crisis severa. Yo
cuando doy mis cursos de historia, a mí me gusta mucho detenerme en un acontecimiento que fue de gran importancia para la historia de la economía mundial y para la historia política de las diferentes regiones del mundo. En secundaria nosotros le dedicábamos por ahí algunas clases, siendo alumnos, o en la preparatoria también siendo alumnos, a ese gran tema que se conoce como la Revolución Industrial, que surge en Inglaterra, que surgen ciertas ramas de la economía. Pero una de las principales ramas que están siendo impactadas por esa idea de cambio tecnológico es la industria del vestido, la industria textil. Sí, pero se requieren de obreros y para que los salarios no se disparen tanto, necesitamos una proveeduría de alimentos baratos. Por lo tanto, el desarrollo tecnológico hay que llevarlo a las actividades agrícolas primarias. Y entonces, esa preocupación que de finales del siglo XVIII y gran parte del siglo XIX va a existir sobre esa preocupación de cómo la población está creciendo tan aceleradamente y cómo la proveeduría, la producción de alimentos no está creciendo al mismo ritmo. Y Malthus decía, Robert Malthus, un demógrafo, economista, decía, urge poner frenos al crecimiento demográfico, porque la producción de alimentos, pero cuando menos acordamos, como consecuencia de esos procesos de revolución industrial, y que empieza a llegar a todos los rincones del mundo, cuando menos acordamos, ahí se empieza también el deterioro de diversos ecosistemas y la desaparición, se inicia ahí procesos de desaparición de grandes especies que habían jugado un papel muy importante en esta cuestión de los inventarios de fauna, de flora y fauna a nivel mundial. Les comento otro aspecto también. Curiosamente, con la revolución industrial se inicia todo un proceso de cambio en los estudios. La ciencia está avanzando muy relevantemente, la ciencia, el conocimiento científico, y también la cuestión de la tecnología, a tal grado que cuando menos acordamos también, empiezan a figurar ahí ciencias que se van separando de otras ciencias adultas y que están construyendo sus campos de estudio y que están creciendo tanto estos mercados, etcétera, que urge conocer en qué condiciones se encuentran ciertas especies y si las podemos explotar. También, por ejemplo, el avance en las ciencias sociales, desde los países que están avanzando en esta revolución tecnológica, el avance en las ciencias sociales va a adquirir una gran importancia porque urge conocer toda esta cuestión de la cultura, las tradiciones, las identidades que tienen estos pueblos originarios, la mayoría de ellos, a donde buscamos extender nuestro dominio, como zonas de abastecimiento de materias primas, pero también como zonas de donde hay habitantes que queremos que se transformen en nuestro mercado. Entonces, se hacen los inventarios de los bosques, de lo que contienen los bosques, se hacen los inventarios de dónde están las salinas, cómo se han aprovechado esas salinas, se hacen inventarios de todo tipo. La geografía avanza considerablemente
la biología, etcétera, ¿no? ¿Y cuáles son estos países donde estos grandes inversiones de capital van a estar presentes para sustraer de ahí materias primas para resolver diferentes necesidades? Van a ser los países que aún no han avanzado en todos estos desarrollos tecnológicos y que tienen un importante potencial de recursos naturales. Ahí está México, que desde los principios del siglo XIX se le consideraba como el cuerno de la abundancia. Ahí está Argentina, ¿saben qué? Con sus grandes praderas que desde mediados del siglo XIX se transforma en el polo exportador de las mejores carnes para Estados Unidos y para Europa. Ahí está Argentina. Ahí está Argentina. Ahí está Colombia, que cuando menos se acuerda, por inversiones extranjeras, por inversiones nacionales, pero la mayoría por inversiones extranjeras, se convierte en el gran exportador de café, y etcétera, ¿no? Pero ahí está también México. México, y eso hay que decirlo, con toda esta diversidad de microclimas, con toda esta diversidad de nichos ecológicos, con toda esta diversidad de elementos de medio ambiente, se va a colocar también como el gran espacio receptor de estas inversiones. Por supuesto que nos debe de llamar la atención cuando decimos, bueno, México tiene esas características que van a ser de gran atractivo para esta dinámica mundial, sí, pero ¿saben qué? Ahí está Nayarit. Hay un comentario así muy rápidamente. Cuentan una anécdota de que cuando estuvo Hernán Cortés por acá, por estas tierras, y que tuvo que regresar a España a rendir unos informes por allá al gobierno, en la corona española, cuando le preguntan a Hernán Cortés que si cómo es este país, cómo es este virreinato de la Nueva España, y que le empezaban a sudar las manos y no podía dar la respuesta así con frescura, y se comenta en esa anécdota que como en un momento de cierta desesperación, toma un papel que estaba por ahí en el escritorio y con sus manos lo hace como, lo aprieta y luego lo extiende sobre la mesa, todo arrugado, en esa arruga, partes altas, partes bajas y todo eso, y le dijo a esos interlocutores, les dice, ¿saben qué? Esto es México, esto es México. Este México con la diversidad de lugares, de climas, de tipos de suelo, y que ahora, por ejemplo, dice uno, Eduardo, por ejemplo, cuando lee documentos antiguos de que compran o venden una hacienda y todo eso, se hablaba mucho de esas tierras de migajón, que nosotros decimos de mejor calidad, pero anteriormente les decían tierras de pan llevar. Las tierras de pan llevar, es decir, las de mejor calidad, que eran de migajón, de cierto color y todo eso. Pero había tierras como de tercera calidad, donde había muchos hormigueros y todo eso. Pues sucede que ahora nos hemos dado cuenta que esas tierras que anteriormente no se incorporaban a los procesos de producción de trigo, de maíz, de cebada, de todos estos bienes, sucede que son las tierras ideales para la producción de agave tequilero. Qué curioso. Entonces, yo digo siempre que Nayarit es también como hagan de cuenta como cuando tenemos una sandía grande y que queremos ver
queremos inducir, queremos conocer cómo está esa sandía ahí por dentro. Lo que hacemos es con un cuchillo, con una navaja, sustraerle un triangulito y lo sacamos y lo vemos y dice uno, sí, me gusta, sí me la llevo. Otras personas más conocedoras, con tocar la sandía, tocándola así, dicen, está bien, etcétera, ¿no? Pero me gusta lo del triangulito, porque es como sacarle una muestra que nos lleve a decir, ¿sabe que la sandía tiene estas características? Y creo que Nayarit es una importante muestra de esa gran diversidad que es México en sus ecosistemas, en sus climas, etcétera, ¿no? Y bueno, Nayarit es eso, es como decir, una importante muestra para decir, ¿saben qué? Ok, así es México, esto es México, pero no conozca todo México. Con que conozcan Nayarit se da una idea de qué características tiene este país conocido como México. Pero en México, pero en Nayarit, ¿por qué esta gran diversidad ecológica? ¿Por qué esta gran diversidad de recursos, etcétera? ¿Qué, qué cosas tiene, qué factores inciden para que Nayarit presente esas características? Un primero, y creo que es como muy fundamental que lo digamos, que nos lo llevemos en nuestro pensamiento, es el hecho de que en esta entidad convergen 4 de los 7 u 8 principales sistemas fisiográficos con los que cuenta el país. Uno de ellos, la Sierra Madre Occidental, que aquí la tenemos. A mí me gusta decirles, cuando vayan a la laguna de Santa María del Oro y está un mirador por ahí, tiren la vista, por favor, hacia donde nace el sol, y ahí está el macizo. Ese es el macizo de la Sierra Madre Occidental, que lo tenemos ahí, lo podemos tocar, y que ¿saben qué? Al otro lado está San Martín de Bolaños, está el Cañón de Bolaños. Todo ese... bueno, ¿saben qué? Ese macizo montañoso es el que en Estados Unidos lo conocen con el nombre de las Rocallosas. Pero también a Nayarit converge otro importante sistema fisiográfico a nivel nacional. Aquí también converge y es el eje volcánico transversal, que tiene su origen, depende de dónde se vea, que tiene su origen en las Islas Marías y que termina por allá por el estado de Veracruz. Con todas las características que le imprime al paisaje de conos volcánicos, de lagunas de origen volcánico. ¿Saben qué? De los elotes más grandes del mundo, porque cuando tuvo erupción el volcán del Ceboruco, en esa dirección de Jalajomulco, Cuapan, aventó el viento un volumen importante de cenizas, y que cuando menos acordaron les queda todo ese potencial en su tierra para que se den esas producciones tan magníficas. Y luego también está la llanura costera del Pacífico, que estando en la Villa Vieja de San Blas, donde está la contaduría, y nosotros tiramos la vista hacia el norte, de ahí, ¿saben qué? Toda esa cuestión de esteros, marismas, que se forman por toda esa fuerza del agua que baja de los ríos de la montaña, y que al llegar a la planicie se forman esos puntillas de deltas
y que al cruzarse los ramales de esos deltas te hace un sistema de canales y de islas y de islotes y todo eso, y el que más conocemos es Mezcaltitán, etcétera, ¿no? En los ríos que al bajar conforman toda esta parte conocida como zona de marismas nacionales y que históricamente significó la presencia de todo ese importante potencial pesquero. Sierra Madre Occidental, eje volcánico transversal, llanura costera del Pacífico y la Sierra Madre del Sur. Son 4 sistemas fisiográficos que en un momento dado hacen que ese Nayarit también aparezca como Hernán Cortés les decía en España de cómo era México. Hagan de cuenta Nayarit, hagan una hoja, apachúrrenla con sus manos y luego la extienden, hagan de cuenta esa diversidad natural, esa gran diversidad natural. Ahora, a través del tiempo, cómo se ha visto esta diversidad natural y la población en diversos momentos de su historia, ¿qué ha hecho con esos recursos naturales que ahí están? Y quiero leer algunos párrafos de algunas fuentes bibliográficas que nos pueden dar una idea básica de qué es lo que han hecho con esos recursos que están presentes en nuestro entorno, con esta diversidad de recursos que pueden formar parte de nuestro patrón de consumo alimentario y que nos los está otorgando esta proveeduría natural que la tenemos a la mano. Una primera descripción que me gusta mucho es una descripción muy antigua y es del autor Domingo Lázaro de Arregui, que quienes nos dedicamos a rastrear el pasado nayarita, jalisciense, etcétera, es un referente de información básica. Domingo Lázaro de Arregui. Por favor, cuando vayan al templo de la Santa Cruz de Zacate, vean el texto que está ahí, donde está esa cruz muy bella, por cierto, y como el texto que aparece en el muro de cuándo apareció ese portento es de la autoría, ese texto de Domingo Lázaro de Arregui. ¿Qué nos dice Domingo Lázaro de Arregui para los años de 1620 más o menos? ¿Qué nos dice de estos entornos naturales donde está Tepic, Jalisco principalmente? Tepic, Jalisco, Compostela. En su libro hay un pequeño capítulo que lo titula de los ríos y fuentes de este reino, refiriéndose al reino de la Nueva Galicia, y los pescados que en él se crían. Tiene este reino, además de las aguas referidas, muchas lagunas muy grandes, como la de Chapala, Cajetitlán, la de Magdalena, la Lagunilla, que es San Pedro Lagunillas, y otras muchas que se suelen secar, como las salinas del Peñol Blanco y otras salinas. Los pescados más comunes de estas aguas en los ríos son los bagres, y en muchos ríos se recogen muy buenas truchas, y en los ojos de agua y aguas cenagosas hay vastedad de mojarras y unas como sardinillas. Y en las lagunas de mucha agua y clara hay pescado blanco que es al modo de la sardina.
Los más pequeños sin escamas, y es muy blanco y de buen gusto. Además, hay otros pescadillos muy menudos de poco nombre que sustentan la tierra o la gente común más que los mayores. Hay también en los ríos pedregosos unos camarones muy grandes, tanto como sardinas, con la cáscara y todo, y son de muy buen gusto, aunque tenidos por grueso mantenimiento y de difícil digestión, y por muchos ríos suben los robalos y otros pescados de la mar hasta muy arriba. Un primero. Me gusta también este texto de Domingo Lázaro de Arregui, porque se pasa, describe especies animales, especies vegetales, productos y todo eso, pero también me gusta abordar a Domingo Lázaro de Arregui cuando nos habla de cómo conservar algunos alimentos, de los peces de la mar y ríos de este reino. Los pescados de esta costa también son casi los mismos que los de las demás costas de la Nueva España, aunque creo tiene más camarón y ostia que las otras costas y otros géneros de pescados. Los más comunes son lisa, robalo y pargo, camarón y ostia. Y otro pescadillo que llaman puyeque y que se recoge en unas lagunas o esteros de la mar. Y es a modo de mojarrillas pequeñas y lo aderezan para que se guarde con solo revolverlo así como sale, con tripas y todo en una saltierra o tierra salada y dejándolo secar al sol. Y aunque no es muy limpio, sustenta a la gente común como la sardina y es muy gustoso como quiera que se aderece. Rolando Toledo luego me diría, mi mamá cuando yo estaba chiquillo todavía nos preparaba eso seco en la sartén y luego con frijoles de loya recién cocidos pero dice uno, y acompañados de atole blanco. Y luego dice uno, bueno, pero ¿por qué lo del atole blanco? Y tenía que ver con toda esta cuestión de lo salado del pescado, equilibrarlo con el consumo de atole de harina de maíz. La cuestión de las tortugas y cómo se conservaba también la carne de tortuga y inclusive cómo se preparaba y todas estas aventuras que había para la pesca de este producto. Pero algo que me ha gustado mucho de lo que comenta Domingo Lázaro de Arregui sobre, ojo, estamos con el tema entorno natural y proveeduría de alimentos, entorno natural y eso que hay que ir a estos lugares a tomarlo de ahí, ¿no? A recogerlo de ahí. Sobre Jalisco, aquí cerquita de Tepic, dice, mucha atención, se recoge la mejor miel de la tierra y debe de ser porque el pueblo está cercado de salvias, aunque lo más cierto porque hay gran cantidad de naranjos de que también sacan agua de azahar. Y las colmenas de esta miel las traen de los montes en los mismos troncos de los árboles donde las hallan. Y las abejas son pequeñitas y muy mansas. Atención. Esta actividad de recolección de la miel y de los panales y de la Sierra de San Juan, que una montaña con la cual los habitantes de Jalisco tenían una profunda relación de identidad, por mucho tiempo
este comercio de miel fue muy importante para los habitantes de esta población. Se comenta, hay informes donde se dice que uno de los productos que salía de esta comarca rumbo al centro del país, rumbo a centros mineros como Zacatecas, etcétera, era camarón seco de Mezcaltitán, pescado seco de Mezcaltitán y la miel de Jalisco. Bueno, con la revolución industrial, y hace un momento yo les decía que avanzan mucho el conocimiento científico, la geografía sobre todo, la biología, la economía, y siempre nosotros decimos, el padre fundador de la economía, Adam Smith, finales del siglo XVIII, pues estamos en la revolución industrial. La cuestión de la antropología viene un poquito después, pero ahí está, ¿no? Bueno, y también se impulsaron mucho para entonces los estudios que persiguieran la realización de inventarios de ciertos recursos naturales. Sí, ahí está el bosque, sí, pero ¿con qué especies vegetales cuenta? Cedros, caobas, etcétera. Porque andamos buscando materias primas. Por ejemplo, yo les diría, la revolución industrial en Inglaterra se encargó de que los primeros años del México independiente, las costas nayaritas quedaran despobladas de un árbol que jugó un papel muy importante para la industria textil en Inglaterra, que fue el palo de Brasil. Pero tremendo. Hay informes de 1840 donde se dice que el bosque de palo de Brasil, en la costa de Santiago Ixcuintla, dice, ha quedado literalmente arrasado. ¿Qué significaba eso? Pues que con la destrucción de ese bosque se destruyeron diferentes especies animales también, ¿no? Bueno, ¿y saben qué? Para 1790, ahorita preciso un poco esa fecha, se lleva a cabo también un inventario de lo que tenían de entorno natural con sus recursos en las misiones que los padres de la Compañía de Jesús habían fundado en el Gran Nayar desde 1722 en adelante. Ustedes recordarán que la expulsión de los padres jesuitas fue en 1767 y a los años va un sacerdote secular a hacer un inventario de cómo habían quedado las misiones. Y ahí les voy a leer 2 párrafos de ese texto, de ese informe que se lleva a cabo. 2 o 3 párrafitos muy pequeños y se refieren a la misión de Jesús, María y José. La misión de Jesús, María. A la 10ª pregunta dijo un entrevistado que las indias en esta provincia trabajan mucho porque las de esta misión se ocupan en hacer tortillas, hilar lana y algodón y tejer sus lienzos para vestirse y vestir a sus maridos, limpiar y sacar pita de los magueyes e hilarla para hacer costales y ayudar a sembrar y piscar a sus maridos. A la 16ª pregunta dijo que el temperamento, el entorno, con clima, con tipos de suelo, con vegetaciones, etcétera, que el temperamento de esta misión es caliente y que los pocos pedazos y ancones que hay de tierra de pan llevar son de muy buena calidad y fértiles, que las frutas silvestres que produce son ciruelas, pitayas, guayabas, guamúchiles y zalates, que es fruta que ellos comen, y que las que cultiva y produce en la tierra son sandía, melón, caña, plátanos, calabazas, que los frutos que también cultivan son maíz y poco frijol, que los que podrán darse si los sembraran son aguacate, mameyes chicos, piñas, chirimoyas
y todas frutas de tierra caliente y que también se dan muy bien el algodón, aunque ellos no lo siembran, etcétera, etcétera. Un informe que se escribió en los primeros años ya del México independiente, por el año de 1837, hace también un importante inventario de diferentes actividades que tienen que ver con la recolección, con la pesca, con la cacería, etcétera, y que Tepic se convierte en un importante mercado para esos productos. Donde empieza a decir ahí en ese informe, lo empieza más o menos así, dice: además de los animales caseros que son muy comunes en todas las regiones del globo, aquí habitan en los campos y en las selvas diferentes especies de cuadrúpedos y aves propios para el entretenimiento de la caza y para surtir el mercado de viandas delicadas. Entre ellos se distinguen los ciervos, liebres, conejos, armadillos, pavos, faisanes, chachalacas, codornices, urracas, tórtolas, torcasas, palomas, monteses, perdices, etc. En las lagunas y sitios cenagosos abundan las garzas, grullas, alcatraces, anzares, patos y galliretas. Las fuentes y ríos están provistos de mojarras, truchas, bagres, camarones, y en sus orillas se hallan almejas, ostras y cangrejos. Algunos jardines y huertas mantienen cuantiosos enjambres de abejas que suministran excelente miel y cera, igual o mejor en blancura que la de La Habana, en Cuba. Su propagación es prodigiosa y por poco que sea el esmero que se emplee en la conservación de las colmenas, su aumento ordinario ha sido muy sustancioso. También abundan otro tipo de producciones que se dan en los entornos inmediatos. Hace un momento yo decía de la importancia de vivir a la orilla de los ríos y hoy en la tarde que estaba preparando esta exposición, recordaba un libro que me gustaría recomendarlo para quienes les gustaría continuar en esta tarea de buscar el tema de gastronomía y entorno natural inmediato. Este libro lo escribió un historiador, cronista de Ahuacatlán, Nayarit, que se llama Rubén Arroyo Arámbul. Y el libro se titula Santa Cruz de Camotlán. Rubén en este libro hace una serie de entrevistas y luego las transcribe, por lo tanto nos da oportunidad de ver esa frescura con la cual el entrevistado habla de los elementos del entorno y qué es lo que hacen ellos en términos de sus necesidades alimenticias de esos elementos del entorno. Me gusta mucho esta partecita que dice Santa Cruz de Camotlán, yo diría,
así rápidamente, que se encuentra en el municipio de Ahuacatlán, muy cercano al río Ameca y muy cercano, por lo tanto, a San Felipe de Híjar. Es un pueblo maravilloso y comparte esta cercanía con la montaña y con el río. Entrevista a un personaje que se llama Feliciano Torres, que hace 15 años él decía que tenía 60. Y Feliciano Torres señalaba lo siguiente en esa entrevista. Mi padre preparaba la calabaza de distintas formas, también las tatemaba. En el cerro hacía un hoyo, le echaba mucha leña y le prendía hasta que quedaran puras brasas. Partía las calabazas, les quitaba las tripas y las echaba a tatemar. Encima del pozo le ponía unos palos y costales, los tapaba con tierra y al otro día iba uno por ellas. Viera nomás enmieladitas, sin ningún azúcar, sin ninguna panocha, con la pura miel que le salía a la cáscara de la calabaza, hasta para chuparse los dedos. También llegué a ver lo que tatemaba camote. Mi padre también hacía conserva de pitaya, para que durara todo el año o más. La guardaba en un frasco grande. De la tuna hacía posi, que también lleva pinole de maíz coreño. Los tunales se han ido arralando porque la gente pide terrenos, pero los comisarios nunca les evitan que tumben los tunales y los pitayos. Hay un lugar que llaman el Izote. Allí había muchísimas tunas. Un muchacho se las acabó. Tumbó todo el tunal. Había tunas blancas, rojas, anaranjadas y moradas. Aquí en los alrededores ya no hay ninguna tuna. Un último. Esta es otra entrevista a un personaje que se llama José de Jesús Espinosa. En el río de Ameca, se pesca bagre, prieto, mojarra, camarón de río. Antes había mucha trucha, pero a un pendejo se le ocurrió criar en el río un pescadote. Lo malo fue que este pescado se comía a la trucha y todo pasó. Nos quedamos sin truchas y sin esos pescadotes que no tuvieron hijitos. Se pesca con tarraya. Yo no sé hacer tarrayas y todavía quedan poquitos que saben, pero como no todos los mayates saben hacer bolas, pues unos hacen bien las tarrayas y otros no. Cuando yo era joven, cuando no me pesaba el alma y las patas, después de la faena, como a las 7 u 8 de la noche, me iba al río a conseguir una docena o dos de camarón. Con eso tenía para comer al siguiente día. En el tiempo de Cuaresma, todos los jueves íbamos a sacar camarón y a tarrayar. Nunca faltó en mi mesa ni pescado, ni camarón, ni tuna, ni pinole, ni ponteduro, ni melcocha. No se comía carne en Cuaresma, pero con todo eso, ¿para qué queríamos más? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todo este esquema, por distintas razones, poco a poco se ha ido deteriorando y esos ríos que fueron importantes proveedores de una serie de alimentos, esas lagunas, esos pescados blancos, por ejemplo, pensar en un 1890, cuando de la laguna de Tepic, que se acabó de drenar en 1950, ese cuerpo de agua que estaba rumbo a Bellavista, pasando el Conalep, bueno, esa laguna junto con el río eran los proveedores de alimento de escama para la población de Tepic. Bueno, se fueron. Todos estos medios de comunicación, estas
nuevas vialidades que están haciendo por la costa están provocando que en un momento dado aquellos esteros que fueron no únicamente proveedores del consumo local de pescado, no, sino que fuente de riqueza importantísimo, ahora poco a poco han desaparecido y están cediendo su lugar a estos procesos de proyectos de acuacultura. En fin, quisiera terminar señalando lo siguiente, que a mí me gusta mucho, un pequeño texto con el que terminaba un informe que se escribió sobre toda esta dinámica de alimentos que convergían en Tepic. Tepic en su comunicación con los pueblos de la sierra, Tepic en su comunicación con los pueblos de los esteros, Tepic en su comunicación con las sierras cercanas, con la costa, etc. Tepic tenía ese privilegio. Entonces hacen un informe de todo eso y el tipo que está redactando termina con un pensamiento que yo se los quiero compartir. Mucho ojo, estamos en 1838. Y dice, la ciudad de Tepic, finalmente, si Tepic no ofrece las comodidades de una gran capital, a lo menos se encuentra en él todo lo necesario para pasar una vida alegre y sosegada. El que visite Tepic, a esta ciudad, no echará de menos los encantos de una sociedad culta, los placeres de la mesa, ni le faltarán paseos deliciosos. Me gusta mucho lo que dice, no echará de menos los encantos de una sociedad culta. Ajá. Los placeres de la mesa, ni faltarán paseos deliciosos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ay, maestro. Creo que todo este tema, este último párrafo que nos acaba de leer, que habla de no te faltará en la mesa este alimento y este tema de cultura, también lo daba la gran combinación de personas que vivían en esta región, los migrantes, o bueno, estos personajes que no eran de la zona, que no solamente traían a nuevas personas, sino también nuevos modos de vida, nuevos instrumentos para los cuales cocinar, como usted mismo ha dicho. Pero creo que algo que también tenemos que llevarnos todos el día de hoy es el tema de cómo este intercambio de productos genera encuentro, que también genera un estilo de vida y genera también más cultura alrededor de eso, ¿no? Te va uniendo mucho más, porque evidentemente cuando está bajando la gente de la sierra para proveerse de estos productos marinos, estos productos de los esteros, ellos también están bajando su miel, toda esta salve que ellos producen, que también la requiere la gente de la costa y la del altiplano, y la del altiplano hacia arriba. Entonces, creo que todo esto va uniéndose, y además Nayarit en esta importante ubicación geográfica, el puerto tan a la mano, también lo conectaba a muchos otros estados de la República que tenían que pasar por esta región para llegar al puerto y también llevar todos sus productos hacia el puerto y que subieran, ¿no? Y esta interrelación con otros muchos elementos. Pues bueno, ahorita vamos a abrir el espacio de preguntas y respuestas para los que tenemos en Zoom. Por favor, si quieren ponerme un mensajito o levantar su mano para poder abrir sus micrófonos. Nos gustaría mucho que este inicio de conversación que el maestro Pedro ha dado es para detonar precisamente que comencemos a hacer esta reflexión el día de hoy. Y voy a comenzar con unas intervenciones que tenemos en Facebook, maestro. Pregunta Ángela, bueno, aparte de las felicitaciones, dice, ¿cuánto tiempo podría durar este sistema donde estamos acostumbrados a depender de alimentos finitos? Esa es una pregunta de Ángel. Otra dice, ¿cuáles son los pasos con los que Nayarit puede iniciar con la gastronomía sustentable? O sea, ¿cómo
como ya de esta gastronomía que depredaba, como para poder garantizar su permanencia. Tenemos otra intervención de Juan Carlos Velázquez. Él dice: buenas tardes y muchas gracias por la conversación. Mucho agradeceré que el maestro Pedro Luna nos comparta brevemente sobre la importancia de la ruta comercial del Galeón de Manila en su recorrido desde Acapulco, pero particularmente al puerto de San Blas, Nayarit. Atentamente, profesor Carlos Velázquez, académico de la División de Gastronomía de la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas. Entonces, él hace ahí como una petición más expresa. Y a ver, aquí tengo otra intervención de la maestra, bueno, de Marta Cecilia. Dice: gracias, maestro Pedro Jiménez, por compartir su saber y entender y describiendo de forma tan fresca, parafraseándote, e interesante esta información. Entonces, bueno, ahorita son las que tenemos. Maestro, si quiere comenzar con estas para que detone el resto de intervenciones. Sí, creo que actualmente cuando se habla de sustentabilidad y su vínculo con la gastronomía, siento que la reflexión va mucho en la línea de cómo hacer una oferta como en este caso, una oferta de cocina, una oferta de, sí, dejémoslo así, de cocina, a partir de esquemas de apoyo a la agricultura que sean más de tipo orgánico. Un poco por ahí va esta línea, ¿no? Impulsar esta idea de los productos orgánicos y que en gran medida este tránsito de estas tecnologías agrícolas, en fin, pues se han encargado de que hay que producir para los grandes mercados y no importa en qué condiciones se estén llevando a cabo esa dinámica de producción. Por supuesto que llama mucho la atención cuando uno vas a comprar productos orgánicos y te das cuenta de que las zanahorias que se producen de una forma orgánica son muy pequeñitas, etcétera, pero bueno, que tienen esas características de que no están, que no han impulsado su crecimiento a partir de pesticidas, fertilizantes químicos, etcétera. Por una parte. Por otra, yo quisiera comentar, por ejemplo, de que algo que nos pasa aquí en Nayarit, cuando menos acordamos, a veces no tenemos claridad de la calidad de que puedan tener ciertos productos cuando los anunciamos de una determinada forma. Por ejemplo, si ustedes se fijan, en Tepic se vende en diferentes colonias, hay expendios de queso que dice queso de Guajimí. Y no, curiosamente, no todo ese queso proviene de Guajimí. Tengo la plena seguridad de que una importante cantidad de esos productos vienen también de Puente de Camotlán, vienen del Trapiche de la Manga, etc. Pero me llama mucho la atención esta idea como la posibilidad de una marca colectiva, el hecho de que se diga queso de Guajimí. Pero lo que tenemos que decir ahí es que el ganado está en las praderas. Praderas que hace 50 años, quienes conocieron ese ambiente de crianza ganadera, dicen que en esas praderas el ganado lo podías identificar, no porque le podías ver el cuerpo, sino porque le veías los cuernos que apenas le salían de tan altos que estaban los pastizales. Por una parte, quiere decir que
consumir este queso de la sierra, dices, el ganado está criado en estas condiciones. Ok. Pero luego viene también camarón seco de las haciendas y otro puesto y camarón seco de las haciendas. Y un ingrediente fundamental para N cantidad de platillos, etcétera, ¿no? Pero si tú le preguntas a quien está ahí en ese expendio de camarón de las haciendas, oiga, pero yo ¿por qué le debo de comprar camarón de las haciendas? Dígame. No me saben responder y yo les digo, ¿saben qué? Díganme que la zona de las haciendas está bañada, esos esteros de allá de las haciendas está bañada por el río San Pedro. Y que el río San Pedro, a diferencia del río Santiago, es uno de los ríos menos contaminados de esta comarca. Dígame eso, dígame eso. Porque si me dice que lo trae de aquí de San Blas, ¿saben qué? Nuestro drenaje se está yendo ahí, nuestro drenaje de la ciudad. Y en el río de Santiago, etcétera, nos está llegando un drenaje que nos viene desde Chapala para acá. Bueno, entonces, ¿cómo decir aquí gastronomía, sustentabilidad, etcétera? Se me hace, están tan deteriorados nuestros entornos naturales que se me hace difícil mi idea esta, ¿no? Ahora, también es importante en este caso señalar lo siguiente. Si en dado caso de búsqueda de cómo fueron acabándose estos ecosistemas, yo creo, no, es fundamental esto, es el reparto agrario que tuvo lugar en el estado de Nayarit, principalmente esta fase de 1934-1940, periodo en el cual queda repartido en ejidos aproximadamente un 80% de la superficie nayarita susceptible de explotación agrícola, quedan bajo la tenencia ejidal. Lo primero que sucedió ahí, y Bahía de Banderas lo sufrió terriblemente, fue lo primero que pasó ahí es a los ejidatarios, a los nuevos poseedores de la tierra, se les entregan esos entornos con alta vegetación, y esa vegetación dando cobijo a una diversidad de especies, y que en un momento dado, como se trataba de avanzar en la ampliación de la frontera agrícola, había que tumbar todos esos bosques para la introducción del cultivo del maíz principalmente. Y cuando menos acordamos, esos bosques, esas selvas, cuando menos acordamos, fueron desapareciendo. Y con ello, este crecimiento de las ciudades con muy poco esquemas de planeación, etcétera, pues ha traído consigo de que el río Ameca no tenga ya toda esa presencia de especies que operaban tanto para el consumo local, ¿no? Ese es un tema que vale la pena seguirlo trabajando. La llegada del ferrocarril también se encargó de muchas montañas, destruir la parte boscosas y todo eso. Hay sobre esta cuestión de Manila y San Blas, me gustaría luego, con esta persona que hablaba de esta relación, me gustaría que luego lo pudiéramos abordar un poquito más. Esta idea de Manila, este vínculo con las Filipinas, etcétera, que originalmente debería de ser la ruta de las especias, que están presentes desde el inicio de esta necesidad del descubrimiento de América. Es muy importante porque hay ya
como inventarios de todo lo que traían estas embarcaciones y que en un corto tiempo, principalmente en el transcurso de la independencia, llegaban aquí a Tepic, llegaban de San Blas, esos productos llegaban aquí en Tepic y aquí en Tepic se hacía una gran feria para su venta. Entonces, sin duda alguna que la presencia de estas embarcaciones de Oriente eh, eh, trajeron un cambio importante en el consumo y en las formas de consumo, etcétera. Y aunque lo que hace un momento planteaba Paola en esta cuestión de cómo, no sé si don Eduardo alguna vez escuchó una conferencia de Mario Contreras donde Mario Contreras, él afirmaba que durante la primera mitad del siglo XIX, Tepic y esta comarca en su conjunto era una de los espacios más cosmopolitas del occidente de México. Neoyorquinos, alemanes, vizcaínos y todo eso. Oye, sí, pero ¿qué herencia nos dejaron en alguna cuestión de consumo de alimentos, ¿no? ¿Qué herencia nos dejaron? Pero inclusive era tan importante que se hacía llamar la colonia alemana de Tepic. La colonia alemana de Tepic. Y andamos en eso. Por ejemplo, a mí, por supuesto que me gustaría eh, conseguir algún recetario que por ahí haya quedado, etcétera, y que nos dé chance de seguir platicando en otro conversatorio. Ajá. Y bueno, vamos a invitar a este profesor de la UT de Bahía de Banderas a que este tema puede ser otra charla para sus alumnos y que además nutra todo lo que ellos ya producen en la carrera, ¿no? Entonces debe ser como muy interesante, pero también agregar a todo este asunto de tema de sustentabilidad que, bueno, así como dice el maestro Pedro, pensándolo desde esta actualidad, recordemos que el maestro Pedro al inicio hablaba de que se consumían productos que no siempre se consumían en todo el año. No solo porque no había, no eran la temporada, pero también tu cuerpo no los requería en esos precisos momentos. Este tema del qué se come es también sí aprovechar lo que el entorno te da, pero al inicio de estos webinars para este mes de junio hablábamos de la farmacología de muchas especies de plantas y de frutas que tienen estos beneficios a la salud. Entonces, muchos de estos personajes o de nuestros antiguos trabajaban ese tema de comer bien, pero también ciertos productos era muy conveniente comerlos antes de las lluvias, antes de que hiciera un calor muy fuerte, preparándose a prevenir enfermedades cuando bajaba la temperatura y así en todos los procesos en un año normal, ¿no? O sea, viviendo al paralelo de las dinámicas que el mismo entorno te va dando. Y ahora la dinámica es producir un mismo producto todo el año, verlo todo el tiempo y ya no. La época de los guamúchiles, de los guajes, etcétera, y todo, por ejemplo, hay todo un recetario así que se podía hacer con estos productos, ¿no? Los moles, en el molcajete, se podían hacer una gran cantidad de agregados que pudieran ser ingredientes para diferentes platillos, ¿no? Pero que tenían que ver precisamente, y Paola lo ha comentado en algunas ocasiones, esta presencia de estos productos como ir preparando, o sea, en esta sabiduría de la naturaleza, ¿no? Ir preparando el estómago para la llegada de esta época tan difícil que creo que en algunas partes le llaman la canícula o algo así, ¿no? Entonces, esos alimentos te iban preparando ahí tu estómago para eso. Bueno, entonces, maestro, en lo que damos oportunidad para que usted se levante y prenda la luz, porque ya lo estamos viendo en blanco y negro, el maestro Eduardo quiere hacer alguna intervención. Sí. Bueno, buenas tardes a todos de nuevo.
pues como siempre, muy interesante las charlas con el maestro Pedro Luna y sobre todo como aborda alrededor de un eje toral, aborda varias cosas, pues entonces le da uno, cabe o le da una oportunidad o lo pica a uno para que trate uno algunos temas. Y yo desde acá, desde Bahía de Banderas, bueno, pues aunque es una región pequeña, podríamos decir, comparada con el estado y comparada con el país, pues no deja de ser interesante para mí la analogía del maestro que nos dice que conocer Bueno, no, de cómo es el país. Lo que pasa también con la región de Bahía de Banderas sucede lo mismo. Es una región pequeña, pero también muy parecida en sus entornos y en su desarrollo al resto de Nayarit y concretamente Tepic San Blas. Nosotros también aquí desde finales del siglo pasado tenemos Las Peñas, Puerto Vallarta, que viene siendo un San Blas en pequeño, ¿verdad? Que nos puso una ventana que es una ventana al mundo exterior, cosmopolita. Desde 1880 y tantos tenemos aquí en Las Peñas, tenemos franceses, tenemos alemanes, tenemos españoles también. Y también la costa nuestra es una región que se pobló también como las costas de Nayarit o como Tepic, alrededor de sus recursos naturales. Aquí tempranamente, bueno, pues tenemos estudios sobre todo norteamericanos o ingleses o reportes de ingleses que nos dan desde las primeras décadas del siglo XIX referencia sobre todo a la caza de ballenas, por ejemplo, que fue un recurso muy perseguido durante la Revolución Industrial inglesa y la Revolución Industrial norteamericana a los pocos años. Entonces, tenemos estudios ya, por ejemplo, muy serios de las costas de Bahía Banderas por norteamericanos hacia 1840 y no solamente los límites o sus accidentes geográficos, sino lo que decía el maestro Pedro, qué es lo que hay ahí que nos puede interesar. Entonces, tenemos estudios muy cerca y explotaciones de recursos naturales también muy temprano. Tenemos a finales del siglo XIX explotaciones ya de guano, por ejemplo, en las Islas Marietas, que el guano pues empezaba a ser o ya era fuertemente un elemento importante para los fertilizantes de aquí, para la fabricación de fertilizantes. Entonces tenemos licencias muy tempranas, tenemos muy tempranamente la explotación, por ejemplo, del palo de Brasil también. Tenemos un predio aquí en San José del Valle que se llama Brasiles, que está pegado a Bucerías, Bucerías antes Santa Julia de las Tablas, porque sacaba madera de Brasil. Abundante el Brasil en la zona de Punta de Mita, ya ahorita pues protegido, pero todavía hay. Entonces, no se dieron las explotaciones tan fuertes de cedro, de palo de Brasil, como se dieron en los hoy municipios de la costa norte de Nayarit, pero sí se dieron en pequeño. Lo mismo la explotación de recursos y lo mismo que el comercio de peñas hacia la zona minera. Talpa empieza a despuntar con una nueva bonanza hacia 1820, se descubren algunas minas de oro y hay necesidad de bajar a la costa por plátanos, por carne de res, por carne de tortuga, por sal, ¿verdad? También hay necesidad de bajar contrabando de metales de allá hacia acá. Y esto se acentúa hacia 1857 con Ay, el maestro Eduardo, a veces batalla con su internet en Bahía. Ya, volvió. Sí, bueno. Sí.
hacia 1857 la Unión en Cual empieza a despegar y deja de funcionar activamente hacia 1890. Entonces fueron pues, alrededor de 40 años de producción muy fuerte de plata y de otros metales. Y tuvimos aquí cerca a San Antonio Cuale, a 40 kilómetros ¿verdad? Y había necesidad de surtirle también de plátanos y de otras cosas, pero no solamente a San Antonio Cuale, sino que San Sebastián del Oeste también despunta por a finales del siglo pasado. Y también hay ese intercambio que me parece muy interesante, que se da no en la misma magnitud que las grandes minas de Nayarit con San Blas, pero es un periplo muy parecido, muy similar a lo que comentaba el maestro Pedro. Me gustó muchísimo lo que haya tocado a Lázaro de Arregui al inicio. Lázaro de Arregui fue un visitador que nos llegó también aquí a la zona de Valle de Banderas, ¿verdad? Y que también aporta cosas muchísimo, muy importantes respecto a su río, respecto a sus pescados. El camarón grande, maestro, el camarón sí, langostino, pues que conocemos, nosotros lo conocimos todo el tiempo como camarón grande, abundante en los arroyos, en los ríos, sobre todo en el río Ameca y en el río Mascota, y muy rico en sus caldillos, una cocina muy sencilla aquí en la región, porque bueno, pues nomás se acompañaba de jitomate y cebolla y alguna cosa así, pero se consumía como un platillo de comida fuerte, como comer un caldo de res o un caldo de gallina. O sea, era comida fuerte. No podía, lo que comentó Arregui, desde entonces se creía aquí en la región de que no era posible que se consumiera por la tarde, porque era muy indigesto y podrías vértelas muy duras con una digestión. Entonces, sí. Todo eso operó, oye, como creencia o como lo que sea. Me gustó muchísimo, me gustó mucho lo de los puyeques, que fue un alimento que todavía hay otro pescado en las lagunas de Zapotlán el Grande, lagunas de Chapala, las lagunas de Zacualco, que se llama charal, que es muy parecido pues al puyeque, pero es un pescado de agua dulce, ¿verdad? Y que todavía se consumía también de la misma forma que se consumía en la costa. Se ponía a secar al sol, se consumía, se doraba, se guisaba y nada más hacían tortilla, o también era comida de cuaresma, todavía hasta los años 70 a mí me tocó consumirlo, muy, muy sabroso y muy sustancioso en la zona sur de Jalisco, en Ciudad Guzmán. Y son recursos que también han desaparecido, no solamente del mar, sino también de la laguna de Chapala. El pescado blanco, maestro, yo lo consumí en los años 70 todavía en Pátzcuaro, ¿verdad? Muy, muy rico. Ahorita no creo que haya casi ya ninguna laguna de México, sería raro, ¿verdad? Mencionaba las abejas de Jalisco, que también Lázaro de Arregui cita a Compostela como una gran productora de miel y de azahar también. Y nosotros tenemos aquí Punta de Mita. Punta de Mita, la palabra está muy relacionada con el Mictlán y está muy relacionada con el origen de los hombres, del rescate de los huesos sagrados, por Quetzalcóatl, y está muy relacionada a las abejas. Las abejas, cuando va a Quetzalcóatl con Mictlantecutli, le dice que le entregue los huesos sagrados para molerlos en su barreño sagrado, le dice, toca primero ese caracol, pero resulta que el caracol no tenía huecos. Entonces, las hormigas se vale de sus amigas las hormigas o las abejas y le hacen los huecos, y las abejas se meten adentro del caracol y zumban y emiten el sonido que le exigía Mictlantecutli para entregarle los huesos. Hay una trampa y todo eso, pero está relacionado Mitla, está relacionado con las abejas. Y resulta que todavía en los años 70, los apicultores de la región decían que cuando las abejas enjambraban o emigraban en mayo, junio, se iban hacia Punta de Mita, hacia allá se iban los enjambres a Punta de Mita. Y a Punta de Mita, ya lo que es abril y mayo,
la gente de la Cruz de Guanacaste, la gente incluso de Valle de Banderas, por venir San Vicente, iban a la miel a Punta de Mita. ¿Por qué? Bueno, nosotros vemos que Creo que se nos fue otra vez el maestro Gómez, pero en lo que regresa, tenemos otra pregunta de aquí de Zoom que dice Samantha Lozano. Maestro Pedro, ¿usted tiene referencia de si están disponibles algunos recetarios en donde se maneje el uso del guaje, del guamúchil, de los quelites? Sí, sí, no, todavía no en recetario. Yo en redes por ahí, en mi muro facebookero, he publicado varias cosas del tema. Y hay un recetario, generalmente eso lo podemos encontrar en recetarios del pueblo Wixárika, y hay un recetario, ya me acordé, que se llama recetario Huichol, etcétera. Y con mucho gusto puedo compartirles la ficha bibliográfica de este recetario, donde sobre todo con el guaje, la gran cantidad de usos que tenía pues en la cocina. Y en fin, el caso de los guamúchiles, también una forma de conservarlos era poniéndolos a secar, en fin, ¿no? Pero con mucho gusto esta persona que es Samantha, que comenta sobre el tema, con mucho gusto yo le puedo compartir más al rato, así, en la bibliografía donde pueden encontrarse esas recetas. Ahorita que Eduardo, gracias por tu comentario tan ilustrativo. Muchas gracias. Y tienes razón. Yo pienso que la lectura de Domingo Lázaro de Arregui es fundamental para comprender todavía en su estado natural muchos de estos entornos que existían a principios del siglo XVII. Y cuando habla de los ostiones, decía Domingo Lázaro de Arregui que los mejores ostiones de esta comarca estaban por allá por la parte de Bahía de Banderas, en la zona de Bahía de Banderas. Él lo dice en una partecita aquí que lo tengo a la mano, dice, y aún en se refiere a la pesca de perlas que aparecían en los ostiones, en las conchas de ostión. Se refiere aquí a ese tema, a las perlas. Dice, y aún en el ostión que se recoge en grande abundancia por toda la tierra, mucho ojo, y luego lo que dice, y se lleva a México. Es decir, así como la miel de Jalisco, estamos en 1620, así como la miel de Jalisco se está llevando a México, así como el camarón seco de Mezcaltitán, así como, en fin, el ostión, dice, se lleva a México. ¿Cómo se llevaba? Pues con la conservación elemental que todo mundo conocemos, que es el ostión ahumado, por ejemplo, ¿no? Entonces dice, y aún en el ostión que se recoge en grande abundancia por toda la tierra y se lleva a México, muy de ordinario, en ese ostión se hallan perlas. Y el año pasado, del 620, es decir, en 1620, comiendo unas hostias en el Valle de Banderas, me hallé yo con una en la boca, por poquito y se la traga, del tamaño de una avellana sin cáscara. Y de esta manera
cada día se hallan. Es decir, este es Lázaro de Arregui. Yo en alguna ocasión comentaba, porque luego sigue ya los entornos festivos que se hacen presentes en el consumo, en el no consumo, etcétera. Por ejemplo, yo le decía en alguna ocasión al maestro Eduardo que en Bahía de Banderas está en Bucerías la Feria del Ostión, cada año la Feria del Ostión. ¿Por qué no poner este pequeño texto por ahí en un lugar donde, en un cartel donde la gente lo vea? Que esta fama que tienen los ostiones actualmente ya era reconocida desde tiempos, desde siglos pasados, ¿no? Principalmente por este culto presbítero que era un pata de chucho y que era de muy buen diente por lo que veo, ¿no? Ajá. Gracias, Paola. ¿De qué, maestro? Y bueno, tenemos otra intervención por Facebook de Rafael Noreña Sánchez, él es de Cholula. Dice, saludos al grandioso Pedro Luna, gracias por compartir, muy interesante y con ganas de regresar a Nayarit pronto. Sí, Rafita, ya queremos que vayas a una reunión de la cofradía cuando podamos vernos. No sé si la maestra Wendy quiera hacer alguna aportación, maestra Wendy, o Fernando. Pues de mi parte, Paola, como siempre, un placer escucharlos. Escuchar al maestro Pedro Luna siempre es muy enriquecedor. Hace un par de semanas estuvimos por ahí platicando sobre estos temas y hay mucho trabajo por hacer para nosotros desde la universidad, específicamente en la licenciatura en turismo. Todos estos temas son un gran potencial, aunado también al trabajo que se hace en la licenciatura en gastronomía. Comentábamos al maestro Pedro que es muy importante integrarnos en estas dinámicas, tener estos temas a la mano, porque son parte importante de la formación de nuestros estudiantes. Y por ahí hay varios planes con el maestro Pedro. Muchísimas gracias por darnos todos estos temas, enriquecernos cada vez que coincidimos, y pues a ti por organizar todo esto. Sí. Un placer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestra. Porque además ahorita el maestro lo comentaba, es tan necesario que no solamente en la licenciatura se aprenda esta parte de la técnica, ¿no? Sino del por qué se hacen estos productos, para qué son, en qué momentos son los ideales, por qué cambiar hasta tu menú, ¿no? Cuando haces una sugerencia en un restaurante, porque en ese momento preciso se requieren otras cosas o tu cuerpo requiere de otros elementos para sentirse así como apapachado y como muy en casa, ¿no? Fer, ¿quieres hacer una intervención? Anda preparándose un café, Fernando. A ver si anda por ahí. O va a ser como los entes que andan así a veces en las reuniones y no andan. Porque, sí. bueno, Marta Cecilia hace un rato había dejado su mensaje por escrito, pero no sé si también ella quiere hacer una intervención. Tiene su micrófono abierto, Marta Cecilia. A lo mejor. Muy bien. Bueno, entonces, pues de los saludos y mensajes que tenemos ahí por Facebook, ya la intervención, híjole, ya alcanzamos antes del aguacero, maestro Pedro, si no se iba a estar escuchando la tormenta. Entonces, sí. Por lo pronto, agradecerles a todos y a todos que están con nosotros en estas charlas, este tema de reflexionar sobre la gastronomía y cómo mantener y conservar no solo los elementos que hacen que esta gastronomía regional en Nayarit sea cada vez más nutrida y sabrosa, sino que también tenemos que resguardar y promover el rescate de todas estas recetas ancestrales para que no se pierdan. No solamente es el consumo de esos alimentos, sino también de muchas frutas, de muchas verduras, de muchas plantitas que por una u otra cosa, estas plantitas silvestres las hemos dejado de ver y que son muy nutritivas, que son muy buenas, pero que ya ahora no tenemos quien nos auxilie en el cómo tenemos que consumirlas. Creo que es parte de las grandes pérdidas que tiene este sistema
y que bueno, hay muchas especies que son ahora exóticas y que amenazan a todas estas especies silvestres que durante mucho tiempo fueron parte no solamente fundamental y pilar de la salud de todas estos habitantes de esta región, sino que bueno, ahora tenemos muchas pérdidas en esos aspectos. Muchísimas gracias, maestro, por esta conversación. Marta Cecilia. Sí, estaba cerrando las ventanas por el agua, pero sí escuché que hablaban. Bueno, nada más es comentar, bueno, siempre es muy agradable escuchar al maestro Pedro Luna. Nos hace que nos remontemos a esos lugares con las descripciones tan precisas que hace. Pero ahorita, dicen, ya perdimos pues algunas especies, lamentablemente, pero ¿qué hacer con lo que tenemos ahora? ¿Cómo concientizarnos? ¿Verdad? Ese es el reto de ahorita, para que no después, dentro de 100 años, digan, no las cuidaron, ¿verdad? Entonces, ahorita con la educación y con ese amor que le tenemos a la tierra, al medio ambiente, pues cuidarlo para seguir preservando y conservando las cosas. Y yo pienso que estaría muy interesante que la historia que nos dan a conocer ustedes los expertos, poderlas aplicar con lo nuevo que tenemos o con lo que tenemos ahorita. Ese es el reto de ahorita. Sí, sí. Gracias Marta, Cecilia, muchas gracias. Sí, no cabe duda que grande abrazo. Es un reto muy fuerte, pero creo que parte de tener estas conversaciones, de poner esos temas en la mesa para que los estemos pensando, los estemos reflexionando, hace que nos preocupemos por qué tenemos que hacer y seamos conscientes de que además de hacer tenemos que promover que se sigan conservando, pero también consumiéndolos, ¿no? Entonces, pues bueno, feliz día de la gastronomía sostenible. Tratemos de ser responsables también con lo que consumimos y pues tratar de, en la medida de lo posible, tener lo mejor o lo menos dañino en nuestro cuerpo. Se acaba de agregar, sí, Lucía Ibarra estaba hace ratito, quizás se salió por el tema de internet, pero bueno, si se alcanza a conectar, pues a ver si la vemos. A ver, no. Lucía, ¿quieres hacer alguna intervención ya para el cierre? Ok, bueno, parece que... Sí, bueno, felicitar a nuestro querido compañero Pedro Luna. Siempre es un privilegio escucharlo y unas grandes enseñanzas que nos da a todos los que queremos y nos apasiona nuestro estado y todo este material valiosísimo. Muchas felicidades y me desconecté un momentito, no pude verla toda, pero sé que es y seguiremos en contacto para seguir aprendiendo de estas grandes historias y información valiosa de nuestro estado. Felicidades, Pedro. Gracias. Estamos en contacto. Muchísimas gracias, Lucía. Y bueno, maestro Pedro, ahora sí, pues un mensaje final para el cierre de su charla. Sí, que me gusta mucho la reflexión final que hace Marta Cecilia en el sentido de que la educación y la edificación de esta cuestión de valores que es fundamental. Héctor Gamboa decía que atrás de todo río contaminado hay un acto de corrupción, etcétera. En fin, entonces, y atrás de todo acto de corrupción está una sociedad vacía de valores. Entonces, y la forma en que podemos avanzar en eso tiene que ver con la escuela, con la familia, con todas estas instancias proveedoras de estos cuadritos de valores con los cuales nos enfrentamos al mundo. Creo que sí tenemos que pensar mucho cuando hablamos de la comida y de los entornos, de dónde vienen los ingredientes para nuestra diversidad de cocinas que tenemos.
sí tenemos que pensar muy en serio que a nuestros hijos, a nuestros nietos, también les pueda tocar vivir esa experiencia tan exquisita que nosotros disfrutamos también de muy buena gana. Muchísimas gracias, Paola, por este espacio que con mucho gusto estás haciendo para difundir esta cultura sobre el medio ambiente. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, maestro. Y bueno, antes de que se nos vaya por otra tacita de café, tengo aquí una pregunta que me están diciendo, por favor, que la haga, que la haga. Es de Fátima Medina Gutiérrez, nuestra amiga común, que dice, siempre es grato escucharlo, maestro Pedro Luna, considerando que en Nayarit ya hay varias universidades, entre ellas la UAM y la UT, y algunas universidades privadas con la carrera de gastronomía. ¿Qué tan relevante es que entre su plan académico consideren el conocimiento de los saberes tradicionales gastronómicos del Estado, cultivos amigables con el ambiente y obviamente el origen de ciertos platillos característicos de Nayarit? ¿O alguna que ya esté considerando todos estos puntos que van más allá de los conocimientos técnicos y trasciende a la conciencia con esos conocimientos? Creo que la pregunta de Fátima la hemos estado tratando de desdiseñar toda esta charla, pero a ver, maestro. No, de hecho, Fátima tiene razón en este planteamiento. Yo creo que cuando un joven se inscribe a una universidad para cursar una formación profesional que tenga que ver con la gastronomía, yo pienso que tiene que ser como una búsqueda así de equilibrios entre todos estos saberes de la parte de cocina, de los recetarios, de búsqueda, que es muy fundamental, pero también urge que tiene que estar presente la historia, que tiene que estar presente la cultura, que tiene que estar presente, por ejemplo, por supuesto, dice, a mí no me gustó nada que estuviera en una ocasión aquí en Tepic esta chica que escribió Como agua para chocolate, y que su novela es todo este movimiento de comidas, de reuniones, de todo eso en el transcurso de la Revolución Mexicana, y en fin, ¿no? Y un vacío por ahí, ¿no? Es decir, alguien que está estudiando gastronomía tiene que estar como muy sensible a estas otras búsquedas. ¿Dónde estaba el mercado Juan Escutia anteriormente? ¿Qué ofrecía? ¿Cómo eran las fondas ahí? En fin, ¿no? En fin. Sí, pero tiene razón Fátima, por supuesto. Sí, Ya. pues bueno, También le mandamos un gran muy abrazo. observadores, sí, de lo que va sucediendo. Y ahorita la maestra Wendy, que es parte de estos grupos académicos en la Universidad Autónoma de Nayarit y en el área de turismo y gastronomía, nos estaba conversando hace un rato que tiene también estas nuevas incorporaciones de temáticas en la parte de la historia y que se están también aperturando a esta necesidad de crecimiento y que la historia debería ser manejada de manera transversal en muchas de las áreas, no solamente en este caso de la gastronomía, pero en la biología, también dónde estaban estas especies que ahorita tú estás en búsqueda y todo, ¿no? Entonces, gastronomía que se imparte ahora como parte, otra charla diferente. Sí, claro. El tema con la gastronomía. Exactamente, ahorita nos están aquí poniendo Ángel que, bueno, que el tema de cuál es la gastronomía actual, qué es lo que se está dando, también va a servir como parámetro de saber qué está sucediendo actualmente con la gastronomía, cómo se está llevando desde los temas académicos y que, bueno, pues habrá que también discutir y reflexionar sobre ese tema. Fernando manda saludos y que, pues bueno, no tiene comentarios por el momento, pero que manda muchos saludos. Entonces, pues ahora sí, ya estamos al cierre. Muchísimas gracias a todos por estar en estas conversaciones. Les estaremos avisando en el momento que ya tengamos en nuestros canales la grabación de esta charla para quien guste replicarla o verla nuevamente. Va a estar disponible en nuestros canales y les estaremos ahí difundiendo. Entonces, muchísimas gracias, muy bonita noche y resguárdense de la lluvia. Maestro Pedro, un abrazo y nos vemos de rato. Un grande abrazo, gracias por todo. Hasta luego.